Hola compañeros, mi nombre es Elena Alondra Colín Vargas y soy estudiante de la carrera de Radiología e Imagen. Y esta vez les voy a hablar sobre la protección radiológica. Bueno, es sobre la materia de protección radiológica, pero nos vamos a basar esta vez con algunos principios fundamentales de la protección radiológica y sobre los detectores de radiación y algunas unidades. Básicamente, les voy a mencionar un poco de eso. Espero les sirva y les agrade. La dosis absorbida es una magnitud utilizada en radiología y protección radiológica para medir la cantidad de radiación ionizante recibida por un material y más específicamente por un tejido o un ser vivo. La dosis absorbida mide la energía depositada en un medio por una unidad de masa. Es una magnitud genérica definida para cualquier tipo de radiación o material que se utiliza en radiología debido a que es una excelente magnitud para estimar el daño producido por la radiación en un órgano que ha sido irradiado por un tipo específico de radiación. La dosis equivalente es, según la investigación en radiología, demuestran que para un mismo valor de dosis absorbida, los daños biológicos son diferentes en función de la radiación incidente. Por ejemplo, las partículas alfa o los neutrones generan un daño biológico mayor que la radiación X o gamma para una dosis absorbida. La magnitud conocida como dosis equivalente introduce factores de peso que ponderan estos efectos biológicos en función de la radiación. De esta forma, la dosis equivalente se define como el producto entre uno de estos factores de peso y la dosis absorbida. Por ejemplo, para el caso de la radiación alfa el factor es 20, mientras que para los rayos X o gamma el factor es 1, con lo cual la dosis absorbida y la dosis equivalente son numéricamente iguales. El equivalente de dosis efectivo es la suma ponderada de los equivalentes de dosis para los diferentes tejidos, tanto por irradiación extrema como incorporación de radionúclidos. En la dosis efectiva en el cuerpo entero se reciben 50 milisieverts. Dosis equivalente al cristalino del ojo son 150 milisieverts. Dosis equivalente a las extremidades son 500 milisieverts. Dosis equivalente a la piel son 500 milisieverts. Debido a que la exposición homogénea, total o parcial, no homogénea, ponderada según el órgano afectado durante un periodo de 5 años consecutivos, el límite de dosis efectiva será de 100 milisieverts. Ahora les voy a hablar un poquito sobre el diseño para la protección radiológica. Para mejorar la calidad radiográfica existen diferentes características de los sistemas de radiografía de imagen, y muchas de estas características están diseñadas para reducir las dosis de radiación para los pacientes durante la realización de exámenes. Un ejemplo de todo esto es la colimación, ya que si se hace de una manera correcta, las ayudará a mejorar el contraste de la imagen y eso hará que la dosis de radiación sea menor. La carcasa de protección de tubos de rayos X se dice que se supone que todo tubo de rayos X debería de estar dentro de una carcasa, ya que ésta reduce la radiación de fuga durante el uso. La radiación de fuga debe ser inferior a 100 miliröntgen sobre hora y 1 miligray sobre hora, a una distancia de 1 metro de la carcasa. La colimación es la atenuación del haz útil debido a las medidas del colimador. Debe ser equivalente a la del material de la carcasa protectora. El panel de control indica las condiciones de exposición y cuando el tubo de rayos X está encendido. La filtración debe haber siempre una filtración total de mínimo 2.5 milímetros. La linealidad es cuando se usan estaciones de miliampere
adyacentes, por ejemplo 100 y 200 miliamperes, y el tiempo de la exposición se ajusta para miliamperes por segundo constantes por el rendimiento de la intensidad de la radiación, que debe permanecer constante. El blindaje del operador es importante que el técnico radiólogo esté dentro de la barrera de protección radiológica, ya que el interruptor de la exposición del sistema de imagen debe permitir la sustancia solo si lleva ropa de protección. Las características de la protección fluoroscópica principalmente se basan en reducir las dosis de radiación en el paciente. Eso normalmente es cuando las dosis de radiación en el paciente reduce, y eso se debe a la exposición del personal, que reduce en la misma medida. La barrera de protección primaria es el armazón del intensificador de imagen, que sirve como barrera de protección primaria, el cual debe equivaler a 2 milímetros de PV, y se debe adoptar con el tubo de rayos X y conectarse. Esto es para que el tubo de rayos X de fluoroscopía no se pueda encender cuando el intensificador de imagen está en posición estacionada. La filtración en la fluoroscopía, la filtración total del haz debe ser por lo menos equivalente a 2.5 milímetros de la L. La mesa o la camilla y el paciente u otro material de posicionamiento entre el tubo de rayos X siempre van a formar parte de una filtración total. La colimación. Los colimadores para fluoroscopía se deben ajustar de manera que el borde que no se expone sea visible en el monitor de la imagen, cuando el fósforo del intensificador de imagen se coloque a 35 centímetros por encima de la mesa y los colimadores se encuentren abiertos en su totalidad. La cortina protectora se coloca entre la fluoroscopía y el paciente. Es una cortina o un panel protector equivalente como mínimo a 0,25 milímetros de PV. Para poder medir la cantidad de radiación a la que nos exponemos, existen dosímetros personales, utilizados como el dosímetro fotográfico personal, dosímetro de termoluminiscencia TLD y dosímetro de luminiscencia OSL. Siempre tenemos que tomar estas medidas de protección. Los protectores para medir la radiación se colocan por debajo de alguna bata, o el chiste es de que esté cubierto, y que de alguna u otra manera, cuando terminemos de nuestro trabajo laboral, ese equipo se lleva un monitoreo para que puedan detectar cuánta radiación hemos recibido. En primer lugar, el dosímetro fotográfico personal se emplea desde el 1940 hasta la actualidad, el cual funciona intercalando filtros metálicos dentro de un recipiente de plástico. Por lo general, las exposiciones de menos de 10 miliröntgen, que son 100 miligrays, pero cuando se reciben exposiciones altas se pueden medir con exactitud, siendo necesario colocarlo en el lado apropiado en la parte anterior o enfrente del pari. Era lo que les comentaba, siempre debe de estar colocado cerca de nuestro cuerpo, porque de esa manera van a poder medir la radiación que recibimos. Las ventajas son que son más económicos y fáciles de manejar, fáciles de medir, y sus desventajas son que pues no pueden ser utilizados y no se deben de utilizar más de un mes. O sea, no los pueden reutilizar y después de un mes quedan inservibles. El dosímetro de termoluminiscencia TLD está encargado de absorber la energía y se almacena en forma de electrones excitados en una red cristalina, midiéndose con un tubo fotomultiplicador, midiendo la exposición a cuando tan solo recibamos de 5 miliröntgen, 50 miligrays, con un periodo de duración de un año, aunque la desventaja es el que este es aún más caro que un dosímetro fotográfico. Los de luminiscencia estimulada ópticamente suelen ser más sensibles, midiendo las radiaciones bajas como un miliröntgen, 10 miligrays.
En cuanto a la posición de donde se debe colocar el dosímetro, ese debe de ir a la cintura o a nivel del pecho o en algún bolsillo de nuestra camisa o bata. Y en caso de que se practique en un tratamiento de fluoroscopía, se debe de colocar en el cuello por encima de la vestimenta protectora, ya que si el dosímetro indicara que podría existir una exposición de riesgo para las partes del cuerpo sin protección, se considera que si un paciente requiere de estabilización se puede recurrir a la sujeción mecánica o ya que un familiar u otra persona como enfermeros puedan ayudar ocasionalmente, ya que el PARI nunca deberá de sujetar al paciente, pero debemos de recordar que uno como personal está establecido para estar dentro de una habitación de radiación siempre y cuando tengamos también el equipo protector contra la radiación, ya que el límite de dosis para el PARI es de 50 milisieverts por año y la mayoría del personal de radiología recibe menos de 0,5 milisieverts por año. Ya les comentaba que pues existen 3 tipos de radiación, que es la radiación primaria, que es la más intensa y por tanto más peligrosa y más difícil de blindar, y la radiografía y a la fluoroscopía. En la mayoría de los casos se usa como barrera protectora el plomo, unido a una hoja de piedra o a un panel de madera. Hay 2 tipos de radiación secundaria, radiación dispersa, que es el resultado de la interacción del haz útil con cualquier objeto y que esto hace que los rayos X sean dispersos. Por lo regular, el blindaje de las paredes suele adaptarse al tamaño de la habitación o también al tamaño y a las personas que suelen estar ahí en el lugar. Pero como les comento, uno como PARI siempre debe de estar protegido con el equipo necesario. Si no, no se recomienda estar dentro no se recomienda estarse exponiendo a radiación que pues ni el caso, ¿no?